Un alumno fue humillado constantemente por su profesor de matemáticas, quien le decía que nunca sería exitoso. Pero el día de la graduación, todos quedaron paralizados cuando una Ferrari roja lo esperaba afuera del salón. El timbre resonó por los pasillos del Instituto San Ignacio, marcando el inicio de otra jornada escolar. Los estudiantes se apresuraban a sus aulas, algunos con entusiasmo, otros arrastrando los pies, pero todos conscientes de que otro día de aprendizaje y desafíos les esperaba. Entre la multitud de adolescentes destacaba Carlos Rodríguez, un joven de 17 años, delgado y de cabello oscuro, que caminaba con la cabeza gacha, como si quisiera fundirse con las baldosas del suelo. Carlos se detuvo frente a la puerta del aula de matemáticas, respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Su mano temblorosa se posó sobre el pomo de la puerta, dudando si girarlo o no. Sabía lo que le esperaba al otro lado, otra sesión de humillación y menosprecio por parte del señor Martínez, el temido profesor de matemáticas. Vamos, Carlos, no seas cobarde, se dijo a sí mismo en voz baja. Solo son números. Solo es una clase más. Con un suspiro resignado, giró el pomo y entró al aula. El señor Martínez ya estaba allí, de pie junto a su escritorio, con su característica mirada severa escudriñando a cada estudiante que entraba. Sus ojos se detuvieron en Carlos y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Ah, señor Rodríguez, dijo el profesor con un tono que mezclaba sarcasmo y desdén. Qué amable de su parte honrarnos con su presencia. Por un momento pensé que tal vez había decidido ahorrarnos a todos la molestia de su incompetencia matemática. Risas ahogadas se escucharon en el aula. Carlos sintió como el calor subía a sus mejillas mientras se dirigía a su asiento en la última fila. Mantuvo la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual con sus compañeros. Silencio, clase, ordenó el señor Martínez, aunque su tono sugería que disfrutaba del efecto que sus palabras habían tenido. Hoy continuaremos con ecuaciones diferenciales. Espero que todos hayan completado los ejercicios que asigné la clase anterior. Carlos se hundió en su asiento. Había pasado horas la noche anterior intentando resolver los problemas, pero las ecuaciones parecían burlarse de él desde el papel. No importaba cuánto se esforzara, las matemáticas avanzadas siempre parecían estar fuera de su alcance. El señor Martínez comenzó a caminar entre los pupitres, revisando rápidamente los cuadernos de los estudiantes. Cuando llegó al de Carlos, se detuvo y frunció el ceño. Señor Rodríguez, dijo, levantando el cuaderno de Carlos para que toda la clase pudiera verlo. ¿Puede explicarme qué es esto? Carlos tragó saliva. Son mis intentos de resolver los ejercicios, señor. ¿Intentos? El señor Martínez soltó una carcajada seca. Esto ni siquiera califica como un intento. Es un insulto a las matemáticas. La clase volvió a reír, esta vez con más fuerza. Carlos sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Pero, señor, intentó explicar, pasé horas tratando de resolverlos. Simplemente no pude. Horas, repitió el señor Martínez, interrumpiéndolo. Horas desperdiciadas, diría yo. Señor Rodríguez, ¿de verdad cree que con este nivel de mediocridad llegará a alguna parte en la vida? Carlos no respondió. ¿Qué podía decir? El señor Martínez tenía razón, era un fracaso en matemáticas. Y si era un fracaso en matemáticas, ¿cómo podría tener éxito en cualquier otra cosa? Lo siento, señor, murmuró finalmente. Me esforzaré más la próxima vez. El señor Martínez dejó caer el cuaderno sobre el pupitre de Carlos con un golpe seco. Esforzarse más no será suficiente, señor Rodríguez. Algunos simplemente no están hechos para el éxito. Cuanto antes lo acepte, menos decepciones se llevará en la vida. Con esas palabras cortantes, el profesor regresó al frente del aula y comenzó la lección del día. Carlos intentó prestar atención, pero las ecuaciones y fórmulas en la pizarra parecían bailar frente a sus ojos, burlándose de su incapacidad para comprenderlas. Mientras el señor Martínez explicaba los conceptos, Carlos notó que su compañera de al lado, Ana, lo miraba con simpatía. Ana era una de las mejores estudiantes de la clase, siempre dispuesta a ayudar a los demás.
Cuando el profesor se dio la vuelta para escribir en la pizarra, Ana deslizó una nota sobre el pupitre de Carlos. No le hagas caso, decía la nota. Eres más inteligente de lo que él cree. Carlos esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento hacia Ana, pero en el fondo, las palabras del señor Martínez resonaban con más fuerza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente no estaba hecho para el éxito? La clase continuó, y con cada pregunta que el señor Martínez lanzaba al grupo, Carlos se encogía un poco más en su asiento, rezando para no ser elegido. Pero, como si el universo conspirara contra él, el profesor finalmente se dirigió a él. Señor Rodríguez, dijo el señor Martínez, señalando una ecuación particularmente compleja en la pizarra. Ya que parece estar muy concentrado en sus pensamientos, ¿por qué no nos ilumina con la solución a este problema? Carlos miró la pizarra, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Los símbolos y números parecían mezclarse en un revoltijo incomprensible. Sabía que debía haber una lógica detrás de todo eso, pero su mente se negaba a cooperar. Yo no, balbuceó Carlos, sintiendo como el sudor comenzaba a perlar su frente. Vamos, señor Rodríguez, insistió el señor Martínez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Seguramente todas esas horas de estudio le han servido para algo, ¿no? La clase entera estaba en silencio, todos los ojos fijos en Carlos. Algunos lo miraban con lástima, otros con una mezcla de alivio y culpa por no ser ellos el blanco de la atención del profesor. Lo siento, señor, dijo finalmente Carlos, derrotado. No sé cómo resolver esa ecuación. El señor Martínez chasqueó la lengua, como si la respuesta de Carlos confirmara algo que ya sabía. Por supuesto que no lo sabe. ¿Sabe qué, señor Rodríguez? Quizás debería considerar una carrera que no requiera habilidades matemáticas. ¿Ha pensado en ser barrendero? Escuché que están contratando en el ayuntamiento. Las risas estallaron en el aula y esta vez fueron más fuertes y crueles que antes. Carlos sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se negó a darle al señor Martínez la satisfacción de verlo llorar. Eso es suficiente, dijo una voz firme desde el fondo del aula. Era Ana, que se había puesto de pie, con los puños apretados a los costados. No tiene derecho a hablarle así a Carlos, profesor. El señor Martínez pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Señorita Gómez, le sugiero que se siente y no se meta en asuntos que no le conciernen. A menos que quiera unirse al señor Rodríguez en su carrera de limpieza de calles. Ana no se intimidó. Lo que usted está haciendo es acoso, señor. Y no está bien. Un murmullo de aprobación recorrió la clase. Algunos estudiantes asintieron, apoyando silenciosamente a Ana. El señor Martínez, visiblemente molesto por este desafío a su autoridad, entrecerró los ojos. Señorita Gómez, si tiene alguna queja sobre mis métodos de enseñanza, le sugiero que la presente a la dirección. Mientras tanto, siéntese o salga de mi clase. Ana miró a Carlos, quien le hizo un gesto para que se sentara. No quería que ella también se metiera en problemas por su culpa. Con reluctancia, Ana volvió a su asiento, pero no sin antes lanzar una mirada desafiante al profesor. El resto de la clase transcurrió en un silencio tenso. El señor Martínez continuó con la lección, pero su tono era más cortante que de costumbre y sus comentarios más mordaces. Carlos se hundió en su asiento, deseando poder desaparecer. Cuando finalmente sonó el timbre, marcando el final de la clase, Carlos fue el primero en levantarse y dirigirse a la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la voz del señor Martínez lo detuvo. Señor Rodríguez, un momento por favor. Carlos se detuvo en seco, sintiendo como el estómago se le revolvía. ¿Qué más podría querer el profesor? ¿No había sido suficiente humillación por un día? Lentamente, se dio la vuelta para enfrentar al señor Martínez. El aula ya estaba vacía, solo quedaban ellos dos. Señor Rodríguez, comenzó el profesor, su voz sorprendentemente suave. Espero que entienda que lo que hago es por su bien. Carlos parpadeó, confundido. Por mi bien, señor. El señor Martínez asintió. El mundo real es cruel, señor Rodríguez. Mucho más cruel que yo.
Si no puede manejar un poco de presión en el aula, ¿cómo espera sobrevivir ahí fuera? Carlos no sabía qué decir. Por un lado, una parte de él quería gritar, decirle al profesor que estaba equivocado, que sus métodos eran abusivos y contraproducentes. Pero por otro lado, ¿y si tenía razón? ¿Y si realmente le estaba haciendo un favor al prepararlo para un mundo despiadado? Yo entiendo, señor, dijo finalmente Carlos, aunque no estaba seguro de si realmente lo entendía. El señor Martínez puso una mano en el hombro de Carlos, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que solo hizo que el joven se sintiera incómodo. Bien. Ahora, quiero que trabajes el doble en esos ejercicios. No me decepciones, Rodríguez. Con esas palabras, el profesor recogió sus cosas y salió del aula, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Carlos se quedó allí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Era posible que el señor Martínez realmente creyera que lo estaba ayudando? La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo sembró una semilla de duda en la mente de Carlos. Cuando finalmente salió del aula, encontró a Ana esperándolo en el pasillo. Su rostro mostraba preocupación. ¿Estás bien?, preguntó ella, poniendo una mano en el brazo de Carlos. Lo que hizo el señor Martínez hoy fue horrible. Deberías reportarlo a la dirección. Carlos negó con la cabeza. No serviría de nada. Además, él dice que lo hace por mi bien. Ana frunció el ceño. ¿Por tu bien? Carlos, eso es ridículo. Lo que él hace es abuso, puro y simple. Tal vez, dijo Carlos, sin mucha convicción. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente soy un fracaso en matemáticas? No lo eres, insistió Ana. Eres inteligente, Carlos. Solo necesitas un enfoque diferente, alguien que te explique las cosas de una manera que puedas entender. Carlos esbozó una sonrisa triste. Gracias, Ana. Eres una buena amiga. Mientras caminaban juntos hacia su siguiente clase, Carlos no pudo evitar pensar en las palabras del señor Martínez. ¿Realmente no estaba hecho para el éxito? ¿Debería simplemente aceptar su supuesta mediocridad y conformarse con una vida de bajo perfil? El resto del día pasó como una nebulosa para Carlos. En cada clase se encontraba distraído, su mente regresando una y otra vez a la humillación en la clase de matemáticas. Incluso en las materias en las que normalmente se destacaba, como literatura e informática, se sentía desconectado y apático. Durante el almuerzo, Carlos se sentó solo en una esquina de la cafetería, revolviendo sin ganas su comida. Desde su posición, podía ver al señor Martínez sentado en la mesa de profesores, riendo y charlando animadamente con sus colegas. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel en el aula y luego actuar como si nada hubiera pasado? Oye, cerebrito, dijo una voz burlona detrás de Carlos. Era Marcos, el matón de la escuela. Escuché que el señor Martínez te dio una paliza hoy. ¿Ya decidiste en qué esquina vas a pedir limosna cuando salgas de aquí? Carlos no respondió, manteniendo la mirada fija en su bandeja de comida. Déjalo en paz, Marcos, intervino Ana, que acababa de llegar. ¿No tienes nada mejor que hacer? Marcos soltó una carcajada. Oh, mira, tu novia viene al rescate. ¡Qué tierno! Piérdete, imbécil, espetó Ana, empujando a Marcos. El matón pareció sorprendido por la ferocidad de Ana y, después de lanzar una última mirada despectiva a Carlos, se alejó murmurando insultos por lo bajo. Ana se sentó junto a Carlos, dejando su bandeja sobre la mesa. No dejes que te afecte, dijo, refiriéndose tanto a Marcos como al señor Martínez. Ellos no saben de lo que eres capaz. Carlos levantó la vista de su comida, encontrándose con los ojos comprensivos de Ana. Gracias, murmuró. Pero a veces me pregunto si tienen razón. Tal vez realmente no estoy hecho para esto. Ana frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Carlos, eres uno de los estudiantes más brillantes que conozco. Solo porque las matemáticas no sean tu fuerte no significa que no seas inteligente. Pero las matemáticas son importantes, argumentó Carlos. Sin ellas, ¿qué opciones tengo para el futuro? Ana soltó un suspiro exasperado. El mundo es mucho más grande que las matemáticas, Carlos.
Hay miles de carreras y oportunidades que no requieren ser un genio en cálculo. Además, ¿te has olvidado de lo increíble que eres en informática? Carlos se encogió de hombros. Supongo que se me da bien programar, ¿pero qué? Lo interrumpió Ana. La programación es el futuro, Carlos. Y tú tienes un talento natural para ello. ¿Recuerdas el proyecto del semestre pasado? Tu aplicación fue la mejor de la clase. Un atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Carlos al recordar el proyecto. Había creado una aplicación que ayudaba a los estudiantes a organizar sus tareas y horarios de estudio. El profesor de informática había quedado impresionado, incluso sugiriendo que Carlos considerara desarrollarla más a fondo. Tienes razón, admitió Carlos. Es solo que, es difícil no dejarse afectar por lo que dice el señor Martínez. Es como si sus palabras se quedaran grabadas en mi mente. Ana puso una mano sobre la de Carlos. Lo entiendo. Pero tienes que recordar que las palabras del señor Martínez dicen más sobre él que sobre ti. Un buen profesor inspira a sus estudiantes, no los humilla. Carlos asintió lentamente, sintiendo como un poco de la pesadez en su pecho comenzaba a disiparse. Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti. Probablemente te volverías loco, bromeó ella, logrando arrancar una risa genuina de Carlos. El resto del almuerzo transcurrió de manera más ligera, con Ana contando anécdotas divertidas para distraer a Carlos. Por un momento, las preocupaciones sobre matemáticas y futuros inciertos quedaron en segundo plano. Sin embargo, la paz fue efímera. Cuando sonó el timbre anunciando el final del almuerzo, Carlos sintió como la ansiedad volvía a apoderarse de él. La siguiente clase era nuevamente matemáticas. Puedes hacerlo, le aseguró Ana mientras se dirigían al aula. Solo recuerda, lo que diga el señor Martínez no te define. Carlos asintió, agradecido por el apoyo, pero aún así sintió como su estómago se retorcía al entrar al salón. El señor Martínez ya estaba allí, escribiendo ecuaciones en la pizarra con trazos rápidos y seguros. Ah, señor Rodríguez, dijo el profesor sin voltearse. Espero que haya aprovechado el almuerzo para repasar los ejercicios. Hoy tendremos una pequeña prueba sorpresa. Un murmullo de descontento recorrió la clase. Carlos sintió como el color abandonaba su rostro. ¿Una prueba? ¿Ahora? No estaba preparado, no después de lo ocurrido en la mañana. Pero señor, se atrevió a decir uno de los estudiantes, no nos avisó sobre ninguna prueba. El señor Martínez se giró, una sonrisa fría en su rostro. De ahí la palabra, sorpresa, señor Gómez. En la vida real, no siempre tendrán tiempo para prepararse. Es mejor que se acostumbren ahora. Carlos miró a su alrededor, notando el pánico en los rostros de sus compañeros. Incluso Ana, normalmente confiada, parecía preocupada. El señor Martínez comenzó a repartir las hojas de la prueba. Cuando llegó al pupitre de Carlos, se detuvo un momento más de lo necesario. Buena suerte, señor Rodríguez, dijo en voz baja, pero con un tono que sugería que esperaba todo lo contrario. Carlos miró la hoja frente a él. Las ecuaciones parecían bailar ante sus ojos, burlándose de su incapacidad para comprenderlas. Respiró hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Tienen 30 minutos, anunció el señor Martínez. Comiencen. El sonido de lápices raspando papel llenó el aula. Carlos miró la primera pregunta, leyéndola una y otra vez. Sabía que había visto algo similar antes, pero su mente estaba en blanco. El pánico comenzaba a apoderarse de él. Vamos, Carlos, se dijo a sí mismo en voz baja. Puedes hacerlo. Solo respira y piensa. Cerró los ojos por un momento, tratando de visualizar las notas que había tomado la noche anterior. Lentamente, como piezas de un rompecabezas, algunos conceptos comenzaron a encajar. No estaba seguro de si estaba en lo correcto, pero era mejor que dejar la hoja en blanco. Con manos temblorosas, comenzó a escribir. Cada respuesta era una batalla, cada ecuación un desafío. Pero, poco a poco, fue avanzando. A mitad de la prueba, Carlos levantó la vista por un momento. Vio al señor Martínez observando la clase con ojos de halcón, buscando cualquier señal de trampa.
Cuando sus miradas se cruzaron, el profesor arqueó una ceja, como retándolo. Carlos volvió a su prueba con renovada determinación. No le daría al señor Martínez la satisfacción de verlo fracasar. Tal vez no obtendría una calificación perfecta, pero daría lo mejor de sí. Los minutos pasaron volando. Cuando el señor Martínez anunció que quedaban 5 minutos, Carlos sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había respondido la mayoría de las preguntas, aunque no estaba seguro de cuántas estaban correctas. Tiempo, dijo el señor Martínez finalmente. Dejen sus lápices y pasen sus pruebas hacia adelante. Un suspiro colectivo recorrió la clase. Algunos estudiantes parecían satisfechos, otros devastados. Carlos se encontraba en algún punto intermedio. Mientras recogía las pruebas, el señor Martínez hizo un comentario que heló la sangre de todos los presentes. Espero que hayan hecho su mejor esfuerzo. Esta prueba contará como el 30% de su calificación final del semestre. El shock fue inmediato. Varios estudiantes protestaron, argumentando que no era justo dar tanto peso a una prueba sorpresa. Pero el señor Martínez se mantuvo firme. La vida no es justa, dijo con tono cortante. Cuanto antes lo aprendan, mejor preparados estarán. Carlos sintió como si un peso enorme se hubiera instalado en su pecho. El 30% de la calificación final. Si había hecho tan mal como temía, sus posibilidades de aprobar el curso se habrían evaporado. Cuando sonó el timbre, nadie se movió inmediatamente. El shock de la noticia aún pesaba en el ambiente. Finalmente, los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas y salir del aula, murmurando entre ellos sobre lo injusto de la situación. Carlos se quedó sentado, mirando fijamente su pupitre. Ana se acercó a él, preocupación evidente en su rostro. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente. Carlos negó con la cabeza. No lo sé. Hice lo que pude, pero... 30%, Ana. ¿Cómo se supone que voy a aprobar ahora? Ana apretó los puños. Esto no está bien. El señor Martínez no puede hacer esto. Deberíamos hablar con el director. ¿Y qué vamos a decir?, respondió Carlos con amargura. Disculpe, director, pero el señor Martínez es muy estricto y nos da pruebas difíciles. Nos dirán que es parte del proceso de aprendizaje. Ana parecía querer argumentar, pero en el fondo sabía que Carlos tenía razón. El señor Martínez tenía una reputación de ser duro, pero efectivo. Sus estudiantes solían obtener buenos resultados en los exámenes estandarizados, lo que le daba cierta inmunidad ante las quejas. No te rindas, Carlos, dijo finalmente Ana. Aún no sabemos cómo te fue en la prueba. Y aunque no haya ido bien, todavía tienes el resto del semestre para mejorar. Carlos asintió, aunque sin mucha convicción. Se levantó lentamente, recogiendo su mochila. Mientras se dirigían a la puerta, el señor Martínez los llamó. Señor Rodríguez, señorita Gómez, un momento por favor. Ambos se detuvieron, intercambiando miradas de preocupación antes de volverse hacia el profesor. El señor Martínez los observó por un momento, su expresión inescrutable. Espero que esta prueba les haya servido como lección, dijo finalmente. El mundo real no espera a que estén listos. Tienen que estar preparados en todo momento. Pero profesor, comenzó Ana, ¿no cree que es un poco injusto? La vida es injusta, señorita Gómez, la interrumpió el señor Martínez. Cuanto antes lo acepten, mejor les irá. Pueden retirarse. Carlos y Ana salieron del aula en silencio. Una vez en el pasillo, Ana explotó. Es un tirano. No puede tratarnos así. Somos estudiantes, se supone que debe enseñarnos, no aterrorizarnos. Carlos se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Tal vez tiene razón, dijo en voz baja. Tal vez el mundo real es así de cruel y solo está tratando de prepararnos. Ana lo miró con incredulidad. No puedes hablar en serio, Carlos. Lo que él hace no es prepararnos, es abusivo. ¿Y qué se supone que hagamos?, preguntó Carlos, la frustración evidente en su voz. ¿Quejarnos? ¿Para qué? Nadie nos escuchará. Ana se quedó en silencio por un momento, pensativa. Luego, una chispa de determinación brilló en sus ojos.
Tal vez no nos escuchen si nos quejamos. Pero ¿y si les demostramos que está equivocado? Carlos la miró confundido. ¿Qué quieres decir? El señor Martínez cree que no estamos hechos para el éxito, ¿verdad? Especialmente tú. ¿Qué pasaría si le probamos lo contrario? Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Carlos. ¿Tienes algo en mente? Ana asintió con entusiasmo. Tú eres un genio en informática, Carlos. ¿Recuerdas esa aplicación que desarrollaste el semestre pasado? ¿Y si la mejoramos y la presentamos en la Feria de Ciencias de la escuela? Carlos consideró la idea. La aplicación había sido bien recibida, pero nunca había pensado en llevarla más allá. No lo sé, Ana. ¿Crees que sea suficiente para impresionar al señor Martínez? No se trata solo de impresionar al señor Martínez, dijo Ana. Se trata de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Además, si ganamos la Feria de Ciencias, eso definitivamente llamará la atención de la dirección. La idea comenzaba a tomar forma en la mente de Carlos. Una oportunidad de demostrar su valía, de probar que era más que sus calificaciones en matemáticas. Podría funcionar, dijo finalmente, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en su interior. Claro que funcionará, exclamó Ana, abrazando a Carlos con entusiasmo. Trabajaremos juntos en esto. Yo te ayudaré con la parte de diseño y marketing. Por primera vez en todo el día, Carlos sintió que podía respirar libremente. La prueba sorpresa y las palabras crueles del señor Martínez aún pesaban sobre él, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse, un proyecto que podría cambiar las cosas. Gracias, Ana, dijo con sinceridad. No sé qué haría sin ti. Ana le dio un golpe juguetón en el hombro. Probablemente te habrías rendido hace mucho tiempo. Pero no te preocupes, para eso están los amigos. Mientras caminaban hacia su siguiente clase, Carlos sintió como una nueva determinación crecía en su interior. El señor Martínez podría pensar que no estaba hecho para el éxito, pero le demostraría lo contrario. No solo al profesor, sino a sí mismo. El resto del día pasó en un borrón de clases y tareas, pero la mente de Carlos estaba en otra parte. Ideas para mejorar su aplicación comenzaron a surgir, y no podía esperar para llegar a casa y empezar a trabajar en ellas. Cuando finalmente sonó el timbre de salida, Carlos se apresuró a recoger sus cosas. Antes de salir del aula, echó un último vistazo al salón de matemáticas. El señor Martínez estaba allí, corrigiendo pruebas con un bolígrafo rojo. Por un momento, sus miradas se cruzaron. El profesor arqueó una ceja, como desafiándolo. Carlos, en lugar de bajar la mirada como solía hacer, le sostuvo la mirada por un segundo antes de darse la vuelta y salir. Afuera, el sol de la tarde bañaba el patio de la escuela. Ana lo esperaba junto a la puerta principal. El resplandor azulado de la pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Carlos en la penumbra de su habitación. Eran las 2:30 de la madrugada, pero el joven apenas sentía el paso del tiempo. Sus dedos volaban sobre el teclado, escribiendo líneas y líneas de código con una velocidad y precisión que hubieran sorprendido a cualquiera que lo hubiera visto luchar en la clase de matemáticas. Solo un poco más, murmuró para sí mismo, frotándose los ojos cansados. Casi lo tengo. Llevaba semanas trabajando en secreto en su aplicación, mejorándola y expandiéndola mucho más allá de lo que había sido el proyecto escolar original. Lo que comenzó como una simple herramienta para organizar tareas y horarios de estudio se había convertido en algo mucho más ambicioso, una plataforma integral de aprendizaje personalizado. Carlos se reclinó en su silla, observando con orgullo el código en la pantalla. La aplicación ahora podía analizar los patrones de estudio del usuario, identificar sus fortalezas y debilidades y generar planes de estudio personalizados. Incluso había incorporado un sistema de inteligencia artificial que podía responder preguntas y proporcionar explicaciones adaptadas al nivel de comprensión de cada estudiante. Un suave golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Carlos, ¿sigues despierto? La voz preocupada de su madre se filtró a través de la puerta. Carlos miró el reloj y se sobresaltó al ver la hora. Sí, mamá. Solo estoy terminando algo para la escuela. La puerta se abrió lentamente y su madre, Elena, entró en la habitación.
Sus ojos se entrecerraron al ver a su hijo frente al ordenador a esas horas de la noche. Cariño, es muy tarde. Deberías estar durmiendo, dijo, acercándose para ver la pantalla. ¿Qué es todo esto? Carlos dudó por un momento. No le había contado a sus padres sobre su proyecto, en parte porque no quería que se preocuparan más de lo que ya lo hacían por sus problemas en matemáticas. Es un proyecto en el que estoy trabajando, respondió finalmente. Para la feria de ciencias de la escuela, Elena se sentó en el borde de la cama, mirando a su hijo con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Un proyecto de programación? Pensé que estabas teniendo problemas en la escuela. Carlos sintió una punzada de culpa. Sus padres sabían que estaba luchando en matemáticas, pero no les había contado todo sobre la situación con el señor Martínez. Es cierto que las matemáticas no son mi fuerte, admitió. Pero esto es diferente, mamá. Es algo que realmente entiendo y disfruto. Elena observó a su hijo por un momento, notando el brillo de entusiasmo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Cuéntame más sobre este proyecto, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa de aliento. Carlos respiró hondo y comenzó a explicar. Le habló sobre la idea original de la aplicación, cómo la había expandido, y cómo esperaba que pudiera ayudar a otros estudiantes que, como él, luchaban en ciertas materias. Y si funciona como espero, concluyó, podría realmente marcar una diferencia en la forma en que los estudiantes aprenden y se preparan para sus exámenes. Elena escuchó con atención, su expresión cambiando de la preocupación al orgullo a medida que Carlos hablaba. Suena increíble, cariño, dijo cuando Carlos terminó. Pero, ¿por qué no nos habías contado sobre esto antes? Carlos bajó la mirada, jugueteando con un bolígrafo sobre su escritorio. No quería decepcionarlos más. Ya sé que están preocupados por mis notas en matemáticas y, oh, Carlos, interrumpió Elena, levantándose para abrazar a su hijo. Nunca podrías decepcionarnos. Estamos orgullosos de ti, sin importar tus calificaciones. Carlos se dejó abrazar, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, mamá, murmuró. Elena se apartó, sosteniendo a Carlos por los hombros y mirándolo a los ojos. Pero prométeme algo, nada de trasnochar así de nuevo. Tu salud es más importante que cualquier proyecto. Carlos asintió, sonriendo. Lo prometo. Bien, dijo Elena, dirigiéndose a la puerta. Ahora, a la cama. Mañana es día de escuela. Cuando su madre salió, Carlos volvió a mirar la pantalla del ordenador. Sabía que debería irse a dormir, pero la emoción del proyecto lo mantenía despierto. Solo unos minutos más, se dijo, volviendo al teclado. La mañana siguiente, Carlos llegó a la escuela con ojeras pero con una sonrisa en el rostro. Había logrado un avance significativo en su aplicación durante la noche y no podía esperar para mostrárselo a Ana. La encontró en su casillero, sacando libros para la primera clase del día. Ana, llamó, acercándose con entusiasmo. No vas a creer lo que logré anoche. Ana se volvió hacia él, su sonrisa convirtiéndose rápidamente en una expresión de preocupación. Carlos, ¿has dormido algo? Tienes un aspecto terrible. Carlos hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Eso no importa. Escucha, logré implementar el sistema de IA del que te hablé. Ahora la aplicación puede. Señor Rodríguez, una voz fría interrumpió su entusiasmo. Carlos se congeló, reconociendo inmediatamente el tono del señor Martínez. Lentamente, se dio la vuelta para enfrentar al profesor de matemáticas. Buenos días, señor Martínez, dijo, tratando de mantener un tono neutral. El señor Martínez lo observó con una mirada crítica. Espero que ese entusiasmo que veo sea por la clase de matemáticas de hoy. Después de su desempeño en la última prueba, ciertamente necesita toda la motivación posible. Carlos sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. Aún no habían recibido los resultados de la prueba sorpresa, pero por el tono del señor Martínez, era evidente que no le había ido bien. Yo, he estado estudiando mucho, señor, logró decir Carlos. El señor Martínez arqueó una ceja. ¿En serio? Porque por su aspecto, diría que ha estado haciendo cualquier cosa menos estudiar.
Recuerde, señor Rodríguez, las distracciones son el enemigo del éxito. Con esas palabras, el profesor se alejó, dejando a Carlos y Ana en un silencio incómodo. No le hagas caso, dijo Ana finalmente, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Sabes que solo intenta desanimarte. Carlos asintió, pero el entusiasmo que sentía momentos antes se había desvanecido. Tal vez tenga razón, murmuró. Tal vez estoy perdiendo el tiempo con este proyecto en lugar de concentrarme en lo que realmente importa. Ana lo miró con incredulidad. ¿Lo que realmente importa? Carlos, lo que estás haciendo es increíble. No dejes que el señor Martínez te haga dudar de ti mismo. Antes de que Carlos pudiera responder, sonó el timbre anunciando el inicio de las clases. Con un suspiro, recogió su mochila. Hablamos después, dijo, dirigiéndose a su primera clase del día. Las siguientes horas fueron una tortura para Carlos. En cada clase, su mente divagaba entre el proyecto de la aplicación y las palabras del señor Martínez. ¿Estaba realmente perdiendo el tiempo? ¿Debería enfocarse únicamente en mejorar sus calificaciones en matemáticas? Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, Carlos se sentía agotado tanto física como emocionalmente. Se sentó solo en una mesa apartada de la cafetería, picoteando sin ganas su comida. «Hey, cerebrito», una voz burlona lo sacó de sus pensamientos. Era Marcos, el matón de la escuela, junto con su grupo habitual de seguidores. ¿Qué pasa? ¿Las ecuaciones finalmente frieron tu cerebro? Carlos no respondió, manteniendo la mirada fija en su bandeja. «Oh, vamos», insistió Marcos, sentándose frente a Carlos. He oído que el señor Martínez te dio una paliza en la última prueba. ¿Es cierto que lloraste cuando viste tu calificación? Las risas de los seguidores de Marcos resonaron en la cafetería. Carlos sintió cómo la ira y la frustración se acumulaban en su interior. «Déjame en paz, Marcos», dijo entre dientes. «¿O qué?», desafió Marcos, inclinándose sobre la mesa. «¿Vas a calcularme hasta la muerte?». Algo dentro de Carlos se rompió. Semanas de estrés, noches sin dormir y la constante presión del señor Martínez finalmente explotaron. Sin pensarlo, se levantó de un salto y empujó a Marcos con todas sus fuerzas. El matón, tomado por sorpresa, cayó hacia atrás, llevándose la bandeja de comida consigo. Un silencio sepulcral cayó sobre la cafetería mientras todos observaban la escena con asombro. Carlos, respirando pesadamente, miró sus manos con incredulidad. No podía creer lo que acababa de hacer. «Rodríguez». A la oficina del director, ahora, la voz del señor Martínez resonó en el silencio. Carlos se volvió para ver al profesor de matemáticas de pie en la entrada de la cafetería, su rostro una máscara de furia y satisfacción. Mientras era escoltado a la oficina del director, Carlos no pudo evitar pensar que acababa de cometer el mayor error de su vida escolar. «Violencia física, señor Rodríguez», el director Sánchez hablaba con un tono de decepción mientras leía el informe del incidente. «Nunca esperé esto de usted». Carlos estaba sentado frente al escritorio del director, sintiéndose más pequeño que nunca. «Lo siento, señor», murmuró. «No sé qué me pasó». El señor Martínez, de pie junto a la ventana, intervino. «Es evidente que el señor Rodríguez ha estado bajo mucho estrés últimamente. Sus calificaciones en matemáticas han sido menos que satisfactorias». Carlos apretó los puños, sintiendo una nueva ola de frustración. Por supuesto que el señor Martínez aprovecharía esta oportunidad para hundirlo aún más. El director Sánchez miró a Carlos con preocupación. «¿Es esto cierto, Carlos? ¿Has estado teniendo problemas en clase?». Carlos dudó. Esta era su oportunidad de hablar sobre el trato injusto del señor Martínez, sobre la presión constante y las humillaciones. Pero al mirar al profesor, vio una expresión de desafío en su rostro, como si lo estuviera retando a quejarse. «Yo he estado teniendo dificultades en matemáticas», admitió finalmente Carlos. «Pero estoy trabajando en ello». El señor Martínez asintió con falsa simpatía. «El señor Rodríguez tiene potencial, director. Pero me temo que últimamente se ha estado distrayendo con proyectos extracurriculares». Carlos levantó la cabeza de golpe.
¿Cómo sabía el señor Martínez sobre su proyecto? El director Sánchez frunció el ceño. ¿Proyectos extracurriculars? Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Ana entró, respirando agitadamente como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. Director Sánchez, exclamó. Necesito hablar con usted sobre lo que pasó en la cafetería. El director pareció sorprendido por la interrupción. Señorita Gómez, estamos en medio de una reunión privada. Lo sé, señor, pero es importante, insistió Ana. Carlos no inició la pelea. Marcos lo ha estado acosando durante semanas y hoy simplemente llegó a su límite. El señor Martínez intervino, su voz cargada de escepticismo. Señorita Gómez, aprecio su lealtad hacia su amigo, pero no es solo lealtad, interrumpió Ana. Sacó su teléfono y mostró un video. Tengo pruebas. El director Sánchez tomó el teléfono y observó el video. En él se veía claramente a Marcos provocando a Carlos, burlándose de él frente a toda la cafetería. Cuando el video terminó, el director se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Señor Rodríguez, aunque entiendo que fue provocado, la violencia nunca es la respuesta. Tendrá una semana de detención después de clases. Carlos asintió, aliviado de que el castigo no fuera peor. En cuanto a Marcos, continuó el director, me ocuparé de él personalmente. Y señor Martínez, me gustaría hablar con usted en privado sobre el ambiente en su clase. El señor Martínez palideció visiblemente, pero asintió con rigidez. Pueden retirarse, dijo el director a Carlos y Ana. Una vez fuera de la oficina, Carlos se volvió hacia Ana. Gracias, dijo con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Ana sonrió. Para eso están los amigos. Además, ya era hora de que alguien pusiera a Marcos en su lugar. Carlos esbozó una pequeña sonrisa, pero rápidamente se desvaneció. El señor Martínez sabe sobre nuestro proyecto, dijo en voz baja. No sé cómo, pero lo sabe. Ana frunció el ceño. Eso no es bueno. ¿Crees que intentará sabotearnos de alguna manera? Carlos se pasó una mano por el pelo, frustrado. No lo sé. Pero conociendo al señor Martínez, no me sorprendería. Parece que está empeñado en verme fracasar. No podemos dejar que eso suceda, dijo Ana con determinación. Hemos trabajado demasiado duro en este proyecto como para rendirnos ahora. Carlos asintió, pero la duda aún persistía en su mente. Tal vez deberíamos abandonarlo. Concentrarnos en mejorar mis calificaciones en matemáticas y, de ninguna manera, interrumpió Ana. Carlos, ¿no lo ves? Esta aplicación que estás desarrollando es increíble. Podría ayudar a tantos estudiantes. No puedes rendirte solo porque un profesor amargado quiere desanimarte. Las palabras de Ana encendieron una chispa de determinación en Carlos. Tenía razón. No podía dejar que el señor Martínez ganara. Tienes razón, dijo finalmente. Pero necesitamos ser más cuidadosos. Si el señor Martínez sabe sobre el proyecto, podría intentar interferir. Ana sonrió, una chispa de travesura en sus ojos. Entonces haremos que sea imposible para él interferir. ¿Qué te parece si llevamos el proyecto al siguiente nivel? ¿Qué tienes en mente?, preguntó Carlos, intrigado. Bueno, comenzó Ana, has estado trabajando en la aplicación tú solo hasta ahora. ¿Qué tal si formamos un equipo? Podríamos reclutar a algunos de los mejores estudiantes de diferentes materias para que nos ayuden a expandir y mejorar la aplicación. Los ojos de Carlos se iluminaron ante la idea. Eso es brillante, Ana. Con un equipo, podríamos cubrir todas las áreas que la aplicación necesita. Matemáticas, ciencias, literatura. Exacto, asintió Ana. Y si involucramos a más estudiantes, será más difícil para el señor Martínez tratar de sabotearnos sin llamar la atención. Carlos sintió como el entusiasmo volvía a crecer en su interior. Hagámoslo, dijo con determinación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Carlos y Ana.
Entre clases y la detención de Carlos, pasaron cada momento libre reclutando a otros estudiantes para su proyecto. María, una estudiante de último año conocida por su dominio de las ciencias, fue la primera en unirse al equipo. Me encanta la idea de crear una herramienta de aprendizaje personalizada, dijo con entusiasmo cuando Carlos le presentó el proyecto. Podríamos incluir simulaciones interactivas para ayudar a los estudiantes a visualizar conceptos científicos complejos. Luego se unió Javier, un genio de las matemáticas que, sorprendentemente, tampoco era fan del señor Martínez. Ese tipo cree que las matemáticas son solo sobre memorizar fórmulas, se quejó Javier. Me encantaría mostrarle cómo se pueden hacer las matemáticas divertidas e intuitivas con la tecnología adecuada. Sofía, una estudiante de literatura con una pasión por la escritura creativa, también se sumó al equipo. Podríamos agregar un módulo de análisis de texto que ayude a los estudiantes a comprender mejor las obras literarias, sugirió. Y tal vez incluso una función para ayudar a los estudiantes a mejorar su escritura. Con cada nuevo miembro, el proyecto crecía y evolucionaba. Lo que había comenzado como una simple aplicación de organización se estaba convirtiendo en una plataforma educativa completa. Carlos pasaba cada momento libre trabajando en el código, integrando las ideas de sus compañeros de equipo y mejorando la interfaz de usuario. A menudo, se quedaba hasta altas horas de la noche, los ojos ardiendo por la luz de la pantalla, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo algoritmo de recomendación para la aplicación, su madre volvió a entrar en su habitación. Carlos, cariño, dijo Elena, su voz mezclada con preocupación y orgullo. Son las 3 de la mañana. Necesitas dormir. Carlos se giró en su silla, frotándose los ojos cansados. Lo sé, mamá. Es solo que, estamos tan cerca. Siento que estamos creando algo realmente especial. Elena se acercó y miró la pantalla llena de código. Aunque no entendía la mayoría de lo que veía, podía sentir la pasión y dedicación de su hijo. Estoy orgullosa de ti, Carlos, dijo, poniendo una mano en su hombro. Pero también estoy preocupada. No has estado durmiendo lo suficiente y tus calificaciones en otras materias están comenzando a sufrir. Carlos bajó la mirada, sintiéndose culpable. Sabía que su madre tenía razón. Había estado tan enfocado en el proyecto que había descuidado sus otras responsabilidades. Lo siento, mamá, dijo. Es solo que, esto se siente importante. Como si finalmente hubiera encontrado algo en lo que soy realmente bueno. Elena se sentó en el borde de la cama, mirando a su hijo con una mezcla de amor y preocupación. Carlos, siempre has sido bueno en muchas cosas. No dejes que las palabras de un profesor te hagan dudar de ti mismo. Carlos la miró sorprendido. ¿Cómo? Soy tu madre, sonrió Elena. Lo sé todo. Además, Ana me contó sobre lo que ha estado pasando con el señor Martínez. Carlos sintió una punzada de vergüenza. No había querido que sus padres se preocuparan por sus problemas en la escuela. No quería decepcionarlos, murmuró. Elena se levantó y abrazó a su hijo. Carlos, escúchame bien. Nunca podrías decepcionarnos. Estamos increíblemente orgullosos de ti. No solo por tus logros, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Carlos sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Se aferró al abrazo de su madre, dejando que años de inseguridad y dudas se desvanecieran por un momento. Gracias, mamá, dijo con voz entrecortada. Elena se apartó, sosteniendo a Carlos por los hombros. Ahora, prométeme algo. Vas a dormir al menos 8 horas cada noche, y vas a dedicar tiempo a todas tus materias, no solo a este proyecto. ¿Entendido? Carlos asintió, sonriendo a pesar del cansancio. Lo prometo. Bien, dijo Elena, dirigiéndose a la puerta. Y una cosa más. Estoy ansiosa por ver esta aplicación tuya en la Feria de Ciencias. Muéstrales a todos de lo que eres capaz. Con esas palabras, Elena salió de la habitación, dejando a Carlos con una nueva sensación de determinación y propósito. Los días siguientes, Carlos se esforzó por mantener un mejor equilibrio entre el proyecto y sus otras responsabilidades.
Aunque seguía trabajando duro en la aplicación, también dedicó tiempo a estudiar para sus otras clases, incluyendo matemáticas. El equipo continuó reuniéndose regularmente, refinando y expandiendo la aplicación. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos, y Carlos se encontró disfrutando cada momento. Sin embargo, la sombra del señor Martínez nunca estaba lejos. En clase, el profesor parecía más decidido que nunca a poner a prueba a Carlos, bombardeándolo con preguntas difíciles y criticando cada pequeño error. Señor Rodríguez, dijo un día el señor Martínez, su voz cargada de sarcasmo, ya que parece estar tan ocupado últimamente. Tal vez le gustaría compartir con la clase qué es exactamente lo que lo tiene tan distraído de sus estudios. Carlos sintió como todos los ojos se volvían hacia él. Por un momento, consideró contarle sobre el proyecto, sobre cómo estaban creando algo que podría ayudar a estudiantes de todo el mundo. Pero al ver la mirada desafiante del señor Martínez, decidió mantener el secreto un poco más. Solo estoy tratando de mejorar en todas mis materias, señor, respondió Carlos con calma. Incluyendo matemáticas. El señor Martínez entrecerró los ojos, claramente insatisfecho con la respuesta. Bueno, espero que ese esfuerzo adicional se refleje en sus calificaciones, señor Rodríguez. De lo contrario, me temo que tendremos que tener una conversación seria sobre su futuro en esta institución. Las palabras del profesor enviaron un escalofrío por la espalda de Carlos. ¿Estaba realmente amenazando con hacer que lo expulsaran? Después de clase, Ana se acercó a Carlos, preocupación evidente en su rostro. ¿Estás bien? El señor Martínez realmente se está pasando de la raya. Carlos asintió, aunque su mente estaba acelerada. Estoy bien. Pero tenemos que acelerar el proyecto. La Feria de Ciencias es en 3 semanas y siento que el señor Martínez está planeando algo. Acordamos, dijo Ana. Reunamos al equipo esta tarde. Es hora de poner todo nuestro esfuerzo en esto. Esa tarde, el equipo se reunió en la biblioteca de la escuela. Carlos les contó sobre la creciente presión del señor Martínez y la importancia de tener la aplicación lista para la Feria de Ciencias. Esto ya no se trata solo de ganar un concurso, dijo Carlos. Se trata de demostrar que podemos crear algo significativo, algo que puede marcar la diferencia en la educación. María asintió con entusiasmo. He estado trabajando en las simulaciones científicas. Creo que realmente pueden ayudar a los estudiantes a visualizar conceptos complejos. Y yo he mejorado el módulo de matemáticas, agregó Javier. Ahora puede adaptar las explicaciones al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Sofía sonrió. El analizador de texto está casi listo. Puede descomponer obras literarias y ayudar a los estudiantes a entender temas, simbolismos y estructuras narrativas. Carlos sintió una oleada de orgullo al escuchar a su equipo. Habían logrado tanto en tan poco tiempo. Esto es increíble, chicos, dijo. Creo que realmente tenemos algo especial aquí. Pero necesitamos un nombre para nuestra aplicación. Algo que capture su esencia. El grupo guardó silencio por un momento, pensando. ¿Qué tal, EduBoost?, sugirió Ana finalmente. Porque realmente está impulsando la educación a un nuevo nivel. Los ojos de todos se iluminaron. Me encanta, dijo Carlos, sonriendo. EduBoost. Es perfecto. Con un nombre y un propósito renovado, el equipo se sumergió en el trabajo con más determinación que nunca. Los días se convirtieron en un borrón de código, diseño y pruebas. A medida que se acercaba la Feria de Ciencias, la emoción en la escuela era palpable. Carteles anunciando el evento cubrían los pasillos y los estudiantes hablaban animadamente sobre sus proyectos. Carlos y su equipo trabajaban incansablemente, perfeccionando cada detalle de EduBoost. Habían decidido mantener el proyecto en secreto hasta el día de la feria, queriendo sorprender a todos con su creación. La noche antes del gran día, Carlos se quedó despierto hasta tarde, haciendo los últimos ajustes a la aplicación. Mientras miraba el producto final, sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Mañana es el día, murmuró para sí mismo. Es hora de mostrarle al mundo, y especialmente al señor Martínez, de lo que somos capaces. Con esa determinación en mente,
Carlos finalmente se fue a dormir, soñando con el día que lo cambiaría todo. El amanecer del día de la Feria de Ciencias llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo para Carlos. Se despertó antes de que sonara su alarma, la adrenalina corriendo por sus venas. Hoy era el día en que todo cambiaría. Mientras se vestía, Carlos repasaba mentalmente todos los detalles de EduBoost. ¿Habían probado lo suficiente la interfaz de usuario? ¿El algoritmo de recomendación funcionaría correctamente bajo presión? ¿Y si algo salía mal durante la presentación? Carlos, el desayuno está listo, llamó su madre desde la cocina, interrumpiendo sus pensamientos ansiosos. Bajó las escaleras para encontrar a sus padres sentados a la mesa del desayuno. Su madre, Elena, le sonrió cálidamente mientras le servía un plato de huevos revueltos. ¿Listo para el gran día, campeón?, preguntó su padre, Roberto, bajando el periódico que estaba leyendo. Carlos asintió, aunque su estómago se retorcía con nervios. Eso creo, murmuró, picoteando su desayuno. Elena se sentó junto a él, poniendo una mano reconfortante sobre la suya. Carlos, mírame, dijo suavemente. Cuando sus ojos se encontraron, continuó, estamos increíblemente orgullosos de ti. No importa lo que pase hoy, has trabajado duro y has creado algo maravilloso. Eso es lo que cuenta. Roberto asintió en acuerdo. Tu madre tiene razón. Has demostrado dedicación, creatividad y liderazgo. Esas son cualidades que te llevarán lejos en la vida, sin importar el resultado de hoy. Las palabras de sus padres calmaron un poco los nervios de Carlos. Esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, mamá, papá. Significa mucho para mí. Después del desayuno, Carlos se dirigió a la escuela, su laptop segura en su mochila. En el camino, se encontró con Ana, quien parecía tan nerviosa como él. ¿Dormiste algo?, preguntó Ana, notando las ojeras bajo los ojos de Carlos. Carlos negó con la cabeza. Apenas. ¿Y tú? Igual, respondió Ana con una sonrisa tensa. Pero estamos listos para esto. EduBoost va a sorprender a todos. Llegaron a la escuela para encontrar el gimnasio transformado en un mar de mesas y carteles. Estudiantes de todos los grados corrían de un lado a otro, configurando sus proyectos y haciendo ajustes de último minuto. Carlos y Ana se dirigieron a su puesto asignado, donde el resto del equipo ya estaba esperando. María estaba repasando las diapositivas de la presentación, Javier comprobaba la conexión a Internet y Sofía arreglaba el cartel que habían diseñado. Chicos, llegaron, dijo María, levantando la vista de su tablet. ¿Están listos para hacer historia? Carlos respiró hondo, mirando a su equipo. Podía ver el nerviosismo en sus ojos, pero también la determinación y el orgullo por lo que habían creado juntos. Nacimos listos, respondió con más confianza de la que sentía. Hagamos esto. Mientras configuraban su puesto, Carlos no pudo evitar notar la mirada del señor Martínez desde el otro lado del gimnasio. El profesor de matemáticas observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, sus ojos entrecerrados como si tratara de descifrar qué tramaban. No dejes que te intimide, susurró Ana, notando la dirección de la mirada de Carlos. Hoy le demostraremos de lo que eres capaz. Carlos asintió, volviendo su atención a la configuración final de EduBoost. Conectaron la laptop a una pantalla grande que habían pedido prestada, asegurándose de que todo funcionara correctamente. A las 9 en punto, el director Sánchez tomó el micrófono para dar inicio oficialmente a la Feria de Ciencias. Bienvenidos, estudiantes, profesores y padres, a la Feria Anual de Ciencias del Instituto San Ignacio, anunció con entusiasmo. Este año tenemos proyectos verdaderamente innovadores y emocionantes. Los jueces recorrerán los puestos durante las próximas 3 horas y la ceremonia de premiación será al mediodía. Buena suerte a todos. Con esas palabras, la feria comenzó oficialmente. Estudiantes y visitantes comenzaron a recorrer los puestos, observando con interés los diversos proyectos. El equipo de EduBoost se turnaba para hacer demostraciones a los visitantes, explicando las diferentes características de la aplicación y cómo podía revolucionar la forma en que los estudiantes aprendían y se preparaban para sus exámenes. Y aquí pueden ver cómo la aplicación adapta el contenido según el estilo de aprendizaje del usuario,
explicaba Carlos a un grupo de padres interesados. Si un estudiante aprende mejor visualmente, por ejemplo, EduBoost presentará más gráficos y diagramas. Los padres parecían impresionados, haciendo preguntas y pidiendo más detalles sobre cómo funcionaba la aplicación. Carlos se sorprendió a sí mismo respondiendo con confianza y entusiasmo, su nerviosismo inicial reemplazado por la pasión que sentía por su creación. A medida que avanzaba la mañana, el puesto de EduBoost se volvió cada vez más popular. Estudiantes de todos los grados se amontonaban para probar la aplicación, maravillados por cómo podía ayudarles en sus estudios. «Esto es increíble», exclamó un estudiante de primer año después de probar el módulo de matemáticas. «Finalmente entiendo las ecuaciones cuadráticas». Comentarios como este se volvieron cada vez más frecuentes y Carlos no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. EduBoost estaba haciendo exactamente lo que habían esperado: ayudar a los estudiantes a aprender de una manera más efectiva y personalizada. Alrededor de las 11, Carlos notó que el señor Martínez se acercaba a su puesto. El profesor de matemáticas observó la pantalla con una expresión indescifrable, escuchando mientras Javier explicaba el funcionamiento del módulo de matemáticas. Cuando Javier terminó su explicación, el señor Martínez se volvió hacia Carlos, sus ojos entrecerrados. «Impresionante, señor Rodríguez», dijo, su tono neutro. «Parece que ha estado ocupado». Carlos sintió cómo se le secaba la boca, pero se obligó a mantener la compostura. «Así es, señor. EduBoost es el resultado de meses de trabajo duro y colaboración». El señor Martínez asintió lentamente. «Ya veo. Y dígame, ¿cómo es que tuvo tiempo para desarrollar todo esto mientras sus calificaciones en matemáticas seguían siendo mediocres?» Carlos sintió una punzada de irritación ante el comentario, pero antes de que pudiera responder, Ana intervino. «Con todo respeto, señor Martínez», dijo, su voz firme pero educada, «EduBoost demuestra un profundo entendimiento de conceptos matemáticos y pedagógicos. Carlos puede no destacar en los exámenes tradicionales, pero su capacidad para aplicar las matemáticas en un contexto práctico es excepcional». El señor Martínez pareció sorprendido por la intervención de Ana. Miró de nuevo la pantalla, donde se mostraba una simulación compleja de un problema de física. Por un momento, Carlos creyó ver un destello de algo en los ojos del profesor: admiración, arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Interesante», murmuró el señor Martínez. Luego, sin decir nada más, se alejó del puesto, dejando a Carlos y Ana intercambiando miradas de confusión y alivio. A las 11:30, los jueces llegaron al puesto de EduBoost. El equipo había estado esperando este momento, y todos se pusieron en posición para la presentación final. Carlos dio un paso al frente, respiró hondo, y comenzó: «Distinguidos jueces, profesores y compañeros, les presento EduBoost. Nacida de la frustración de estudiantes que luchan con métodos de enseñanza tradicionales, EduBoost es una plataforma de aprendizaje personalizado que se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante». Mientras Carlos hablaba, el resto del equipo hacía demostraciones en tiempo real de las diferentes características de la aplicación. María mostró cómo las simulaciones científicas ayudaban a visualizar conceptos complejos. Javier demostró cómo el módulo de matemáticas podía descomponer problemas difíciles en pasos manejables. Sofía presentó el analizador de texto, mostrando cómo podía ayudar a los estudiantes a comprender mejor las obras literarias. Los jueces observaban con interés, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Carlos notó con satisfacción que parecían genuinamente impresionados. «Pero EduBoost es más que solo una herramienta de estudio», continuó Carlos. «Es una plataforma que fomenta la colaboración y el aprendizaje entre pares. Los estudiantes pueden compartir recursos, formar grupos de estudio virtuales y ayudarse mutuamente a través de foros integrados». Ana tomó la palabra, explicando cómo habían incorporado técnicas de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo. «Los estudiantes ganan puntos y medallas por su progreso, lo que los motiva a seguir aprendiendo y mejorando», explicó. Cuando la presentación terminó, hubo un momento de silencio. Luego, para sorpresa y alegría del equipo, los jueces comenzaron a aplaudir.
Impresionante, dijo uno de los jueces, una profesora de informática de la universidad local. Han creado algo verdaderamente innovador aquí. ¿Han considerado patentar esta tecnología? Carlos parpadeó, sorprendido por la pregunta. Nosotros no habíamos pensado en eso, admitió. Deberían hacerlo, intervino otro juez, un empresario tecnológico. Esto tiene un potencial comercial enorme. Podrían revolucionar la industria de la educación en línea. El equipo intercambió miradas de asombro. Lo que había comenzado como un proyecto escolar de repente parecía mucho más grande y significativo. Mientras los jueces se alejaban, discutiendo animadamente entre ellos, Carlos se volvió hacia su equipo con una sonrisa de oreja a oreja. Lo hicimos, dijo, su voz llena de emoción. Realmente lo hicimos. El grupo se fundió en un abrazo grupal, la emoción y el alivio palpables en el aire. A las 12 en punto, el director Sánchez volvió a tomar el micrófono para la ceremonia de premiación. La tensión en el gimnasio era palpable mientras todos esperaban los resultados. Antes de anunciar los ganadores, comenzó el director, quiero felicitar a todos los participantes. El nivel de innovación y creatividad que hemos visto hoy es verdaderamente inspirador. Carlos sintió como Ana apretaba su mano en señal de apoyo. Todo el equipo estaba junto, esperando con anticipación. El tercer lugar, anunció el director, es para el proyecto de energía solar de María Gómez. Aplausos llenaron el gimnasio mientras María, una estudiante de segundo año, subía al escenario para recibir su premio. El segundo lugar, continuó el director, es para el robot de asistencia doméstica de Juan Pérez. Más aplausos siguieron al anuncio. Carlos sintió como su corazón latía cada vez más rápido. Solo quedaba el primer lugar. El director hizo una pausa dramática antes de anunciar, y el primer lugar, por un proyecto que los jueces describen como revolucionario y, con el potencial de cambiar la forma en que aprendemos, es para EduBoost, de Carlos Rodríguez y su equipo. El gimnasio estalló en aplausos y vítores. Carlos se quedó congelado por un momento, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Fue Ana quien lo empujó suavemente hacia el escenario, el resto del equipo siguiéndolos con enormes sonrisas en sus rostros. Mientras subían al escenario, Carlos buscó a sus padres entre la multitud. Los encontró cerca del frente, su madre con lágrimas en los ojos y su padre aplaudiendo con orgullo. Incluso creyó ver al señor Martínez aplaudiendo, aunque su expresión era difícil de leer. El director Sánchez le entregó a Carlos un trofeo dorado y un sobre. Felicidades, dijo, estrechando su mano. Han creado algo verdaderamente especial. Carlos tomó el micrófono, su mente en blanco por un momento. Miró a su equipo, a sus padres, a sus compañeros de clase. Luego, las palabras comenzaron a fluir. Gracias, comenzó. Este premio no es solo mío, sino de todo el equipo de EduBoost. Ana, María, Javier, Sofía, no podría haber hecho esto sin ustedes. Hizo una pausa, tomando un respiro profundo antes de continuar. Hace unos meses, estaba convencido de que no tenía futuro. Que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bueno. Pero gracias al apoyo de mi familia, mis amigos y este increíble equipo, descubrí que el éxito no se mide solo por las calificaciones en un examen. Carlos notó que el señor Martínez se movía incómodamente en su asiento, pero continuó. EduBoost nació de la idea de que todos merecemos la oportunidad de aprender de una manera que funcione para nosotros. Que con las herramientas adecuadas y el apoyo adecuado, todos podemos alcanzar nuestro potencial. Este premio es una validación de esa idea, y estamos emocionados de ver a dónde nos lleva. Los aplausos volvieron a llenar el gimnasio cuando Carlos terminó su discurso. Mientras el equipo bajaba del escenario, fueron inmediatamente rodeados por estudiantes, padres y profesores, todos queriendo saber más sobre EduBoost y felicitarlos por su logro. En medio de la conmoción, Carlos sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con el señor Martínez. El profesor de matemáticas parecía incómodo, pero había algo diferente en su mirada. Señor Rodríguez, comenzó el señor Martínez, su voz más suave de lo que Carlos jamás había escuchado, parece que le debo una disculpa. Carlos parpadeó, sorprendido. Señor. El señor Martínez suspiró,
pasándose una mano por el pelo canoso. He sido injusto con usted. Lo juzgué basándome únicamente en sus calificaciones en matemáticas, sin considerar sus otras habilidades y talentos. Eso fue un error de mi parte. Carlos se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que estaba escuchando. Nunca había esperado una disculpa del señor Martínez. Gracias, señor, logró decir finalmente. Significa mucho para mí escuchar eso. El señor Martínez asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Su proyecto, EduBoost, es verdaderamente impresionante. Demuestra un entendimiento profundo de las matemáticas y la pedagogía que va más allá de lo que se puede medir en un examen tradicional. Estoy orgulloso de usted, señor Rodríguez. Con esas palabras, el señor Martínez extendió su mano. Carlos la tomó, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Ya no era el estudiante fracasado que el señor Martínez había etiquetado. Era un innovador, un creador, alguien capaz de hacer una diferencia real en el mundo. Mientras el señor Martínez se alejaba, Ana se acercó a Carlos, una sonrisa de complicidad en su rostro. ¿Ves? Te dije que le demostraríamos de lo que eres capaz. Carlos sonrió, abrazando a su amiga. No podría haberlo hecho sin ti, Ana. Sin ninguno de ustedes, añadió, mirando al resto del equipo que se había unido a ellos. En ese momento, los padres de Carlos se abrieron paso entre la multitud. Elena tenía lágrimas en los ojos cuando abrazó a su hijo. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo, su voz llena de emoción. Roberto puso una mano en el hombro de Carlos. Siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Y esto es solo el comienzo. Carlos sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus propios ojos. Gracias, mamá, papá. Por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. La celebración continuó durante el resto del día. El equipo de EduBoost fue entrevistado por el periódico local y varios profesores de la universidad cercana expresaron interés en colaborar para desarrollar aún más la aplicación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Carlos se encontró solo por un momento, observando el bullicio de la feria desde un rincón tranquilo del gimnasio. Reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta este punto. Las noches de duda, las luchas con las matemáticas, las palabras duras del señor Martínez, todo parecía tan lejano ahora. Carlos, la voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. Se acercaba corriendo, agitando su teléfono con entusiasmo. No vas a creer esto. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, intrigado por la emoción de su amiga. Ana le mostró la pantalla de su teléfono. Era un correo electrónico de una importante empresa de tecnología educativa. Quieren reunirse con nosotros, explicó Ana, casi sin aliento. Están interesados en invertir en EduBoost y ayudarnos a lanzarla a nivel nacional. Carlos sintió como si el mundo se detuviera por un momento. Es en serio, logró decir. Ana asintió, sus ojos brillantes de emoción. Totalmente en serio. Carlos, esto es grande. Realmente grande. La realidad de la situación comenzó a asentarse en Carlos. Lo que había comenzado como un proyecto para probar su valía se había convertido en algo mucho más grande. EduBoost tenía el potencial de ayudar a estudiantes en todo el país, tal vez incluso en todo el mundo. Tenemos que decirle al resto del equipo, dijo Carlos, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Mientras se dirigían a buscar a los demás, Carlos no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Hace unos meses, se sentía perdido, sin dirección, convencido de que no tenía un futuro brillante por delante. Ahora, estaba a punto de embarcarse en una aventura que podría cambiar la forma en que los estudiantes aprendían en todo el mundo. El equipo recibió la noticia con gritos de alegría y abrazos. Incluso el siempre serio Javier tenía una sonrisa de oreja a oreja. Esto es solo el comienzo, dijo María, sus ojos brillantes de emoción. Imaginen cuántos estudiantes podremos ayudar con EduBoost. Sofía sintió con entusiasmo. Podríamos expandirlo a más materias, añadir más funcionalidades, las posibilidades son infinitas. Mientras el equipo discutía animadamente sobre el futuro de EduBoost, Carlos sintió una mano en su hombro.
Se giró para ver al director Sánchez sonriendo cálidamente. Señor Rodríguez, dijo el director, acabo de escuchar las buenas noticias. Quería felicitarlo personalmente y ofrecerle todo el apoyo de la escuela en este emocionante proyecto. Carlos sonrió, agradecido. Gracias, director Sánchez. Significa mucho para nosotros. El director asintió, su expresión volviéndose más seria por un momento. También quería disculparme. Debería haber estado más atento a la situación con el señor Martínez. Un educador nunca debería desalentar a un estudiante de la manera en que él lo hizo. Está bien, señor, dijo Carlos. De alguna manera, eso me impulsó a demostrar de lo que era capaz. Aunque no de la manera que el señor Martínez esperaba, añadió con una pequeña sonrisa. El director Sánchez rió. En efecto. Bueno, señor Rodríguez, creo que tiene un futuro brillante por delante. Y recuerde, siempre tendrá un hogar aquí en San Ignacio. Mientras el director se alejaba, Carlos miró a su alrededor. Sus padres estaban hablando animadamente con los padres de Ana. El señor Martínez estaba examinando la pantalla que mostraba a Edu Bost, una expresión de genuino interés en su rostro. Y su equipo estaba celebrando, llenos de alegría y emoción por lo que habían logrado y lo que estaba por venir. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había encontrado su lugar. No era el estudiante problemático que luchaba con las matemáticas. No era el fracaso que el señor Martínez había predicho que sería. Era un innovador, un líder, alguien capaz de hacer una diferencia real en el mundo. Mientras el sol se ponía fuera del gimnasio, bañando todo en un resplandor dorado, Carlos pensó en el viaje que lo había llevado hasta aquí. Cada obstáculo, cada duda, cada momento de desesperación, todo había valido la pena. Porque ahora, parado aquí rodeado de las personas que creían en él, Carlos sabía que esto era solo el comienzo. El futuro se extendía ante él, brillante y lleno de posibilidades. Y con Edu Bost, estaba listo para enfrentarlo, para cambiar el mundo de la educación, un estudiante a la vez. Mientras la feria de ciencias llegaba a su fin y la gente comenzaba a marcharse, Carlos se quedó un momento más, mirando el trofeo en sus manos. Lo giró, viendo cómo la luz se reflejaba en su superficie dorada. En la base, una pequeña placa rezaba, primer lugar, Feria de Ciencias del Instituto San Ignacio, Edu Bost. Ana se acercó, poniendo una mano en su hombro. ¿Listo para irnos?, preguntó suavemente. Carlos asintió, una sonrisa serena en su rostro. Sí, respondió. Estoy listo para lo que viene. Mientras salían del gimnasio, Carlos echó un último vistazo al lugar que había sido testigo de su transformación. El lugar donde había pasado de ser el chico que no podía con las matemáticas a ser el creador de una aplicación que podría cambiar la forma en que los estudiantes aprendían en todo el mundo. Afuera, el cielo estaba pintado de tonos rosados y anaranjados, el sol poniéndose en el horizonte. Una suave brisa de verano soplaba, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Carlos respiró profundamente, sintiendo una mezcla de gratitud por todo lo que había sucedido y emoción por lo que estaba por venir. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Lanzar Edu Bost al mundo traería sus propios desafíos y obstáculos, pero ahora, con la confianza que había ganado y el apoyo de su equipo, su familia y sus maestros, se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa que viniera. Mientras caminaba hacia el estacionamiento con Ana y el resto del equipo, Carlos no pudo evitar sonreír al ver una Ferrari roja estacionada cerca de la entrada. No era suya, por supuesto. Probablemente pertenecía a algún padre adinerado o invitado especial. Pero por un momento, se permitió soñar. Algún día, pensó, tal vez no una Ferrari, pero algo que represente el éxito en mis propios términos. Ana notó su mirada y siguió su línea de visión hasta el auto deportivo. Con una sonrisa juguetona, le dio un codazo. Hey, ¿quién sabe? Si EduBoost despega como esperamos, podrías estar conduciendo uno de esos en unos años. Carlos rió, sacudiendo la cabeza. Preferiría invertir ese dinero en mejorar EduBoost. Además, ¿te imaginas lo que diría el señor Martínez si me viera llegar en una Ferrari? Todo el equipo estalló en carcajadas ante la imagen mental.
Mientras se despedían y se dirigían a sus respectivos hogares, Carlos se dio cuenta de que había aprendido una lección importante: el éxito no se mide por las posesiones materiales o las calificaciones en un examen. Se mide por el impacto que tienes en el mundo y en las vidas de los demás. Y con Edu Bost estaba en camino de hacer precisamente eso. Esa noche, mientras Carlos se preparaba para dormir, miró el trofeo que ahora ocupaba un lugar de honor en su escritorio. Junto a él, su laptop brillaba suavemente, la interfaz de Edu Bost visible en la pantalla. Pensó en todos los estudiantes que Edu Bost podría ayudar. Estudiantes que, como él, tal vez se sentían perdidos o desanimados. Estudiantes que solo necesitaban la herramienta adecuada para desbloquear su potencial. Con una sonrisa, Carlos apagó la luz y se metió en la cama. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su nueva aventura. Y estaba listo para enfrentarlo, con Edu Bost como su herramienta y su pasión como guía. Mientras se quedaba dormido, su último pensamiento fue una mezcla de gratitud por el viaje que lo había llevado hasta aquí y emoción por el camino que se extendía ante él. Un camino que, estaba seguro, lo llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar. Y todo había comenzado con un desafío, una idea y la determinación de demostrar que era más de lo que otros veían en él. Carlos Rodríguez, el chico que una vez fue humillado por su profesor de matemáticas, ahora se dormía como un innovador, un creador, un futuro líder en el mundo de la educación tecnológica. El mañana estaba lleno de posibilidades, y Carlos no podía esperar para explorarlas todas.